Platicando con Don Teo, en una nueva temporada, todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía por Copán Estéreo y Radio Ritmo. Temas interesantes, historias únicas y mucha interacción en un espacio que conecta contigo. No te lo pierdas. Síguenos, comenta y comparte nuestras transmisiones en Facebook como Grupo Ideas Company para estar al tanto de todo lo que tenemos preparado. No te pierdas Platicando con Don Teo. Damas y caballeros, bienvenidos al programa Platicando con Don Teo, avanzando ya en este año, Don Teo, séptimo mes del año, ya pasamos la mitad, ¿verdad? Saludos a la gente del occidente del país y a la gente de la zona centro, transmitiendo a través de Copán Estéreo 96.3 y a través de Ritmo FM 106.3. Don Teo, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Carlitos. Siempre, mire, tratando de llevar un mensaje positivo, constructivo, productivo a la gente, desear que todo le salga bien. Hay que adaptarse a los tiempos, a las épocas. Precisamente hoy en el programa vamos a hablar de cómo podemos irnos adaptando a través del tiempo cronológico, porque hace poco tuvimos enero y ya estamos en mil. No sé, hace poco tuvimos 2020 también y la pandemia que a todos nos Sí. afectó y mire por dónde vamos avanzados ya, Don Teo, que ni se siente Es bien. el pasar del tiempo. Sin embargo, lo que sí se siente son los años en los hombros, son los años en la espalda. Míreme a mí que estoy lleno de canas. Bueno, recordarles que la gira mía por América del Sur y México está próxima a suceder y que compartan, ¿verdad? Estás, Escríbanos, pidan direcciones. Invitarlos a que estén atentos al resto del programa, porque estamos tocando temas muy actuales y futuros que vamos a tener, por ejemplo, en el programa de hoy, que vamos a tocar la parte de la edad del ser humano, algo delicado y que todo el mundo le tiene miedo a eso, a no, envejecer. totalmente, totalmente. No, pero usted no le tiene miedo a la No, yo ya estoy en edad que tenía que estar. Mire, el tema de hoy, Don Teo, es el miedo a o sea, a envejecer. Claro. Es el miedo a avanzar en la vida. Fíjese que creo yo, considero yo, Don Teo, que este pensamiento comienza a entrar en el ser humano alrededor de los 30. Después de los 30 es cuando considero yo, con las pláticas que yo he tenido entre amigos, entre conocidos, entre gente que Empieza a entrarle el miedito, ¿no? empieza a entrarle, porque yo siempre tengo una frase que la uso de chiste, que es de que a partir de los 30 usted deja de tener rodilla izquierda y rodilla derecha, sino que se convierte en la rodilla buena y la rodilla mala. A partir de los 30 es cuando ya empieza a haber más panza. Es cuando uno ya empieza a cambiar. Es así como en la adolescencia, el cuerpo tiene un cambio físico, a partir de los 30 vuelve a tener otro cambio físico, solo que este ya no es tan agradable como el de la juventud. Claro. Entonces, es la etapa, considero yo, donde todos, esa etapa, no específicamente los 30, ¿verdad? Sino entre los 30 y los 40 años, es cuando todos empezamos a ver, a notar este tipo de cambios, a verlos físicamente, a sentirlos, a percibirlos de manera psicológica también, creo, porque es cuando ya más serio se pone la vida y empezamos a considerar el hecho de que tenemos que irnos preparando para la vejez. Sí, y si no se ha casado, dice, no, No ha hecho no, nada. yo no hice nada, no tengo hijos, no tengo futuro. La presión social, Don Teo, que existe, mire, yo ahí le voy a decir, a mi manera de pensar, yo considero que las personas que tienen más de 30 años, Don Teo, y todavía no están casados, no tienen hijos, pues mire, hay gente que dice que está fracasando en su vida. Para mí eso es una elección total y completamente personal, ¿verdad? El tema de formar un hogar, el tema de formar una familia, si bien es parte de la normalidad social, pero hay personas que no es su deseo hacerlo o no es su deseo hacerlo en ese momento. Claro, Y eso no está mal. no está malo, pero ya en la vejez le pasa una facturita pequeña, pero se la pasa. Sí, no, es que mire, considero yo que la mejor etapa, por ejemplo, para poder formar una familia, obviamente, pues yo lo digo desde mi punto de vista humilde, no es que yo esté letrado en esa parte o haya hecho estudios sobre eso, no. Desde mi humilde punto de vista, considero yo que en la época o la etapa de vida para poder formar un hogar, formar una familia o montar las bases para poder hacerlo posterior es a los 20. Considero yo que entre los 20 y los 30 años es la etapa idónea para poder tener un noviazgo, pero un noviazgo en serio, ¿verdad? No andar ahí viendo qué pasa, sino empezar a tomar decisiones y empezar a trabajar juntos. Esa apreciación es la correcta, Bueno, mire. porque entre 20 y 30 años es donde uno tiene que tomar esa decisión Ajá. si va a formar un hogar o no.
Cabal. Y de allí va a depender también su vejez, que conste. Exacto. Y recuerde que cuando uno elige a una persona, don Teo, que se acuerde también que la tiene que elegir para la vejez, porque no es que a los Sí. 35 la va a cambiar. No, No, tiene que elegirlo también para la vejez y tiene que ser consciente no de que solo usted va a elegir para la vejez, sino de que a usted lo van a elegir también para sí. acompañar en la vejez. Tiene que estar a la altura del acompañamiento Sí, porque hay también. gente que piensa, bueno, casarse, reproducirse, hacer un hogar, Lo más fácil del familia, es lo mundo. más fácil. No, no es así, Sí. porque allí se establecen las bases de la vejez. Exactamente. Y mire, hay frases, don Teo, que a mí me agrada mucho que ejemplifican el papel de la pareja y el papel de los hijos dentro de la familia, que ninguno es más importante que otro. Cada uno tiene un papel diferente, ¿verdad? O sea, una esposa o un esposo jamás va a estar a la par de un hijo o una hija. Tienen papeles diferentes, pero siempre hay una referencia de una anécdota de una persona, en el caso, una mamá que le estaba dando de comer a su familia, le estaba sirviendo, y a ella le preguntaron, ¿por qué primero le das de comer al esposo y después a los hijos? Y ella vino y dijo, porque él es mi pareja que yo elegí. Él es el rey de esta casa, así como yo soy la reina de esta casa. Y él es el que me va a acompañar en mi vejez, porque ellos se van a ir y van a formar sus propias Y familias. eso es correcto. Óigame, yo me quedé, tiene toda la razón, fíjese, tiene toda la razón. No significa que hay que descuidar a los niños por atender a la pareja, sino darles el lugar que le corresponde a cada quien, pero no menospreciar el lugar de la pareja, porque es el que le va a acompañar a la vejez hasta donde alguno de los dos llegue. Y por eso aquellas parejas que entienden esto que usted acaba de decir, pues no fracasan en la vida, llegan a la vejez, llegan juntitos, ¿verdad? Ahí el que se vaya primero. Sí, ahí son cosas de que no se pueden controlar. Ya eso es otra cosa, eso no está bajo nuestras manos, Ajá, pero se llegó a la meta ajá. y debe de sentirse una persona orgullosa de llegar a esos niveles, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo más difícil. No, mire, llegar a esos niveles, don Teo, en longevidad, o sea, en vida, en salud, eso es admirable, totalmente. Pero llegar a esas edades, llamémosle a esas edades, no nos vayamos largo, don Teo. Llegar a los 60 años, a los 70 años, en matrimonio, eso es un fenómeno ahorita. Sí. Eso es un fenómeno porque la desunión familiar y la desintegración familiar, lamentablemente, es algo que afecta a la sociedad de Es una manera. común ahorita. No, es que eso es lo más común del mundo. Fíjese que yo recién pues he estado ahí con unas situaciones de vida y mucho se me ha resonado la frase en personas cercanas, no somos ni los primeros ni los últimos que nos vamos a separar. Y yo me he quedado pensando, ¿cómo llegan a normalizar el hecho de una desintegración familiar? Ahora es algo normal. No, no. Ahora es algo, como dicen, no ni los primeros ni los últimos. No, don Teo, las cosas no son así. No deberían de ser así más bien. Porque se supone de que cuando uno entra en una comunión, en una pareja, es pensándolo de esa manera. Yo para toda la vida y ella también para toda la vida. Así debe ser. Debe ser Por eso cuando lo van a casar, usted religiosamente le dicen, ¿ah? hasta Que la muerte los separe. Sí, sí, totalmente. Ese es uno de los miedos. Mire, vamos a ir segmentando, don Teo, porque ya estamos hablando de las parejas, pero el tema específicamente de hoy es el miedo a la vejez y me gustaría segmentarlo en varias partes. Mire, la primera es el miedo de la manera social al no cumplir las expectativas de la sociedad. Hablando de que Ujú. yo estuve con una persona, tiene 40 años, don Teo, y no ha terminado la universidad. Y está a punto, le faltan como 5 clases nada más. Y lamentablemente estaba en la disyuntiva de, ¿será que termino o no termino la universidad? Yo, pues son 5 clases, ¿cómo no la vas a terminar? Le digo. Y me dice, no, me dice, porque es que me da pena graduarme tan viejo. Yo me tendría que haber graduado hace como 15 años, me dice. Y óigame, el miedo a la expectativa de la sociedad, ¿qué piensa usted de eso? No debe de existir definitivamente porque, bueno, a esta persona que piensa así, le vamos a decir que hay ancianas ahorita en el 6º grado de la primaria. Cabal. Deje el otro extremo. Entonces, si hay ancianos que están en la primaria, en la secundaria o a punto de titularse, ¿cómo no lo puede hacer una persona de 40 años? Más bien es un ejemplo de perseverancia, le digo yo. Claro. Porque sin importar la edad, nunca se deja de aprender. La vida de por sí es una escuela. Y dentro de esta escuela, que es la vida, tenemos un sinnúmero de escuelas donde podemos aprender y donde no tiene nada que ver la edad.
¿verdad? Uno tiene que ser optimista. La importancia y dar gracias más bien a Dios que usted llega a los 40 años. Si llegó a los 50, excelente. Si llegó a los 60, súper. Si llegó a los 70, uy, hombre, ¿qué más quiere? Y hay gente que ya anda por los 100 años ya. Sí. Entonces, no tiene nada que ver la edad en el campo donde nosotros podemos desenvolver. Por un lado, siempre y cuando el cuerpo esté fuerte, bien vitaminado, bien nutrido, ¿verdad? Con un estado de ánimo elevado. Eso es importante manejarlo en la vejez. Pero aquellos que piensan que llegar a la vejez es un problema serio, no, de ninguna manera, ¿verdad? Hay un refrán acá que lo manejamos nosotros, el que siembra rayos cosecha tempestad, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, va a depender de cómo llevemos la vida de joven. Por eso en estos programas nuestros hemos tratado de inculcarle a la sociedad principios éticos y morales y Sí. que tengan una conducta recta, ¿no? Hay una conducta estoica que los dirija bien en la vida. Para que tengan una vejez placentera. Sí, y mire, don Teo, esta edad, por ejemplo, mire, bueno, yo hablo de la mía, ¿verdad? Ya estoy entre los 30, 40 años. Entonces, en esta edad es donde yo me he empezado a dar cuenta de que estoy interiorizando muchos pensamientos respecto a, en primera, el sentir el temor de la expectativa social, eso es inevitable, porque no hay que hacer comparativas. Yo me he llegado a comparar, don Teo, con gente de mi edad, gente que es bastante próspera. Y yo a veces me quedo pensando, yo digo, pucha, tenemos la misma edad, pero yo no estoy tan próspero como él o como ella. Ujú. Y eso a mí me afecta. Ahora, yo he llegado a entender de que eso es miedo a la expectativa de la sociedad, porque cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene su oportunidad. Cada quien está haciendo las cosas y está viviendo los resultados de las cosas que hizo también en el pasado. Ajá. Pero al mismo tiempo debo decir, todos tenemos también oportunidad de corregir y hacer mejor Sí, las es cosas. correcto. Entonces, además, hay gente que por herencia recibe bienes, Sí, que está que no bien. le cuestan nada. Ajá, y yo he llegado a pensar en eso, don Teo, yo digo, bueno, mire, si en el caso que a mí no me ha tocado, si en el caso a mí no me ha tocado recibir bienes por herencia, pues lo que me corresponde es generar para que a mis hijos sí les toque. Ah, bueno, ahí ya Ahí, cambia. ajá, ahí es otro tema. Eso quiere decir que usted tiene que sacrificarse. Si Exactamente. usted no va a llevar la vida que lleva fulano de tal, porque aquel hereda un capital y no le cuesta nada, pues así es fácil, ¿no? Pero no todos tenemos esa misma suerte o ese mismo beneficio en la Sí, vida, ¿no? sí. Habemos personas que tenemos que luchar. Y probablemente los papás del fulano que le heredaron algunas cosas, a ellos les tocó pasar lo que en este caso yo he estado Ajá. pensando, Sí. fajarse para que mis hijos no pasen eso. Ahí es. Ahí aplica el refrán, creo que es un refrán chino, don Teo, que dice, tiempos fuertes hacen hombres débiles y tiempos débiles hacen hombres fuertes, Así es, ¿verdad? definitivamente. Entonces es un ciclo que se va rotando ahí de cuando en cuando. Y ahí está la cuestión. Por ejemplo, yo trabajo desde los 6 años. ¿Ok? ¿Verdad? No tuve cuna de oro, no, mi papá no me heredó nada, mi mamá más bien tuve que mantenerla yo después. Entonces, no todos tenemos esas oportunidades. Sin embargo, puede usted ser feliz Ah, y ese sí, puede sí. trabajar y es más, puede vivir más. Ojo, Todo depende de las sí, decisiones que comience a sí. tomar. Ahí es donde yo recalco, en la edad entre los 30 y los 40, don Teo, creo que es cuando uno empieza a tener conciencia de eso. Cuando uno ya empieza a medirse, porque mire, bueno, voy a hablar en experiencia propia. De los 20 a los 30, la vida fue efímera. Disfrutar, gozar, viajar y entregarse a los placeres que uno se podía entregar, ¿verdad? Irse a viajar, comprarse tal cosa, gastar dinero en tal cosa a veces innecesarias. Entonces, está bien, pero ya a partir de los 30 uno empieza como a medirse y a decir, bueno, aquí yo ya pasé la primera barda, yo ya crucé ya la segunda edad y que vamos a revisar cuál es mi recorrido y mi historial y a uno da vergüenza cuando, no, sí, ¿verdad? No he hecho nada. No he hecho nada y ya estoy más cerca que de allá que de acá. Pero también vamos a poner el otro extremo. Alguien de 20 a 30 años se dedica a ahorrar, a no gastar, a no andar paseando,
a no disfrutar, sino que solo trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, los extremos son los malos, Ajá, los extremos son los malos. Ahí totalmente de acuerdo. ¿verdad? Yo conozco muchos casos de eso, don Teo, y de que está muy bien en la parte, llamémosle la parte económica y la estabilidad, pero hay otras áreas de su vida, don Teo, que no están suplidas. No hay un círculo de amistades que le sea, que, o sea, que le sume, me refiero también a al círculo familiar, no hay una relación familiar buena, no hay la experiencia de poder formar un hogar, de poder ser papá, de poder ser mamá, y cosas a veces que lamenta este tipo de personas. Ahí es como dicen, uno quiere lo que no tiene, ¿verdad? Uno anhela lo que no tiene, entonces a veces no se puede tener todo. Llegar a ese equilibrio es bastante difícil. Ahí está la clave. Y Debemos de mantener el equilibrio. lo más complicado de esto, don Teo, es que yo creo que ese equilibrio, como hablábamos, la edad idónea para poder alcanzarlo y para poder fundar las bases a lo que viene, es entre los 20 y los 30 años, pero al mismo tiempo es una de las edades más inexpertas que puede tener una persona, porque es donde se genera la transición del adulto, llamémosle adulto joven, estudiante, al trabajador. ¿Me entiendes? Donde usted empieza a entrar al mundo laboral, es donde empieza a desarrollarse, si tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad, es donde empieza a desarrollar su carrera, a desarrollar su profesión y donde empieza a generar un patrimonio. Pero es la etapa más inexperta, es donde más errores es que Y se sin cometen. embargo, es la etapa donde usted puede tener su propio patrimonio. Exacto. Porque le voy a contar de lo mío. Trabajar desde los 6 años. Hubo momentos que tenía que trabajar en el día y estudiar de noche. Luego que salían novias. No, porque yo estaba entre los 20 y los 30 años. Y sabía que si yo me casaba, iba a clavar pico. O sea, ya no iba a poder hacer lo que yo quería hacer como soltero, ¿no? Ajá. Pero no me estoy refiriendo a placeres, estoy refiriendo al trabajo, porque yo estaba pensando en la vejez. ¿Ah? Ajá. Fíjese bien, va. Estoy entre los 20 y los 30 años, pero estoy pensando en mi vejez. Entonces yo me dediqué a trabajar, a comprar bienes, ¿verdad? A comprar un solarcito, a comprar una casa. Yo primero compré el terreno, luego construí casa y por último compré carro. Hizo las cosas al revés de cómo se están haciendo actualmente. Ah, exactamente. Entonces, cuando llego a los 30, bueno, ya tengo mi casa, yo tengo mi bien, tenía un terreno Ajá. para poderlo cultivar y tenía solares, terrenos que podía venderlos. Entonces, a los 32 años me caso, pero ya definido, que entre los 30 y los 40 me iba a reproducir, ¿verdad? Iba a tener hijos, iba a tener una familia, pero yo ya tenía casa donde tenerlo. No era que iba a llegar alguien a sacarme. Sí, no, es el tema de rentar o de buscar Y no dónde. dependía de trabajos, porque entre los 20, bueno, yo la empresa mía la fundé a los 18 años. Todavía existe, Qué impresionante, don Teo. ¿sí? Sí, no, La, mire, la empresa ahí está. aquí está, Ya va a tener 50 años esa empresa. aquí tenemos los dos matices, don Teo. Entonces le está sirviendo a mi esposa y a mi hija, la empresa que yo fundé. ¿Cómo? Con muchos sacrificios, durmiendo en el suelo, con una varilla, comiendo baleadas, lavando yo mi ropa. Entonces, eso lo hice entre los 20 y los 30, entre los 18 y los 30. A los 32 me caso, entonces yo empiezo a tratar de expandir un poquito lo que tenía, que me Ajá. había costado mucho, y a educar a mi hija, ¿no? Ok. Y a mantener a mi esposa, ¿verdad? Entonces nunca les faltó nada, hasta la fecha no les falta nada. Pero ¿qué pasa? Ya cuando llegan los 40, ya se empieza a sentir las presiones de deuda grandes, ¿no? Ok. Y ahí las superé. Ya a los 50 había superado. Usted puede manejar deudas toda la vida, no importa, siempre y cuando pueda mantenerlas, Sí. ¿verdad? Pero aquí es importante una cosa, su comodidad, su paz mental, la paz interior, ¿verdad? Que nadie ande detrás de usted buscándolo para matarlo porque usted no ha sido buena ficha, como decimos los hondureños, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí.
Entonces, para mí, una persona después de los 18 años tiene que empezar a formar su patrimonio futuro para tener una buena vejez, ¿no? Y Es decir, disfrutarla. claro. Y tener la oportunidad de poder educar a sus hijos y dejarles patrimonio a sus hijos. Cabal. Entonces, eso así se debe llevar la vida. Eso se llama punto de equilibrio. No irse a los extremos. Sin embargo, como usted está comentando, el poder empezar a formar un patrimonio de a partir de los 18 es el punto de equilibrio, pero es que ahí es, me refiero también, don Teo, es la parte más inexperta de la vida también. Pues sí, Las personas que tienen ese chispazo, y lo voy a decir así, que tienen ese chispazo, así como usted, de hacer las cosas de esa manera, pues es el camino correcto, pero no todos tenemos ese no chispazo. todo. Entonces, ¿qué pasa con alguien? Porque estos programas somos para resolver problemas también. No solo es para educar, informar, capacitar, sino para dar soluciones de qué debe de hacer una persona en esa edad. No se derroche, no se extravíe tanto, pues no se incline hacia un extremo. Busque un punto de equilibrio. Está bien, le gustan los placeres, el derroche, pero hágalo medido, pues. Sí, ¿Eh? sí. Hágalo medido, ya que no tienes el chispazo. Entonces, no excederse. Va a llegar a los 30 y va a los 40. Dice, pucha, no tengo mi patrimonio, no tengo terreno, no tengo mi casa, porque nunca le interesó entre los 20 y los 30. Esa Sí. es la realidad, nunca Sí. le interesó. Sí, realmente nunca se enfocó en eso. Llegó alguien y le dijo, mira, te vendo esta casa, te vendo este terreno. No, soy soltero ahorita, no me interesa eso. Ajá. ¿Ah? O se sintió incapacitado también Sí, para poder hacer. o algunos limitantes, pero todavía entre 30 y 40 usted puede hacer algo para la vejez, hermano. Sí se puede. Muy bien. Nada más que es más sacrificado, es más agotador, ¿no? Ujú. Se le va a agotar, pero ni modo. Por lo menos que cuando ya entre usted al tostoncito, como decimos los hondureños, Ajá, en los 50 ya. ya más o menos tenga un principio. Sí. Entonces, sí se puede. Que la experiencia que tuvo entre los 20 y los 30 le sirva entre los 40 y los 50. ¿Para qué? Para pensar entre los 50 y los 60. Porque uno nunca sabe cuándo se va a morir. Es que ese es el problema. Ese sí, nadie tiene la No. fecha de cuándo. No sabe. Entonces, hay gente que dice, no, hombre, vivamos el hoy. Lo que decíamos, la vida solo es una. Solo es una. No, no es Comamos ahorita, destruyamos todo. Porque es posible que mañana me muera. No, mire, y si me muero, voy satisfecho. Imagínate. No, hombre, sí, mire, es que uno piensa, don Teo, de maneras irreales. Antes de la pausa le voy a contar una frase que yo siempre usaba, que ahora sí me arrepiento de usarla. Cuando yo estaba en una situación de esas, yo siempre decía, es que se preocupe el Carlos del futuro. Decía. Sí. Y ahora mira el Carlos del futuro bien preocupado por todo el desorden que me trajo aquí, entonces no lo haga. Ya regresamos. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Platicando con Don Teo por Copán Stereo 96.3 y Ritmo FM 106.3. De la pausa comercial, don Teo, hablando de ese temor que todos tenemos, don Teo, de llegar a la vejez. Estábamos hablando ahorita de la parte de, digámoslo, asegurar la vejez entre los 20, entre los 30 y la etapa de hasta los 40 años. Hasta los 50 puede llegar usted. Empezar a trabajar, esforzarse para poder asegurar una vejez cómoda Un patrimonio. y poder suplirle las necesidades a su familia. Hay gente que, como lo hablábamos, aquí tenemos los dos matices. Usted la pensó desde joven y en mi caso yo la vengo a pensar hasta ahora, que todavía estoy joven. Pues sí. Pero lo hubiese hecho antes. Hubiese sido mejor. Como decimos acá en Honduras, otro gallo me cantase. Sí. No es que no lo pueda lograr. Claro que sí, puede. sin embargo, bueno, hay personas, don Teo, de avanzada edad, o sea, de una mediana edad más bien, que han logrado salir muy adelante. Por ejemplo, yo leo bastante, hay un libro que se llama Mi Primer Millón, habla sobre eso, sobre lo que estábamos hablando fuera del aire, tomar las oportunidades cuando vienen. Ray Rock, él, no fundador, pero el dueño de McDonald's, él se hizo del imperio que es McDonald's, inició haciéndolo a sus 56 años. A los 56 años fue que él empezó con la cadena de restaurantes de McDonald's. Sí. Y ahora está a nivel mundial en cualquiera de los... Sí, es que no, por eso, para mí, la vida útil de uno en hacer su patrimonio llega hasta los 60. Ok.
Entonces, y sin embargo, hay casos de más allá también que hay. Todo depende, obviamente, de la vida de cada quien y de la oportunidad que encuentre. Sobre eso, don Teo, usted me comentaba que hay que ser inteligente en la vida y llegar a tomar las oportunidades cuando lleguen. Yo le pregunto a usted, ¿considera que todas las oportunidades que llegan hay que tomarlas? Bueno, va a depender, ¿verdad? Ajá. Cuando le llega una oportunidad a uno, eh, por ejemplo, que le van a comprar un bien, entonces no diga de entradita no diga no, ¿verdad? No se cierre. Ujú. Bueno, le voy a avisar y entonces empiece a analizar primero su edad, cuál es su condición en el hogar, ¿no? ¿Cuáles son Pros y contras. los pros y contras que le puede ocasionar la venta? ¿Será el único bien que tiene? ¿El precio ya lo analizó? ¿Es el correcto o es incorrecto? Ujú. Entonces, hay varios factores que van a incidir en tomar la decisión. Hay varias cosas que van a aparecer ahí en que usted tome la decisión. Pero el primer paso es no ser lacónico, no ser tapante, un cierre, un no. No, yo le voy a avisar. Ok, dar un tiempo Eso prudente exacto. para interiorizar y sacar conclusiones. Y reúnase con su esposa, analice. Si usted tiene 3 bienes que son parecidos, usted puede vender hasta 2. Sí. No pierde nada, porque le queda uno. Ajá. Eso es lo primero, ¿verdad? Estoy hablando de qué es lo que tengo, ¿no? Si lo que voy a vender es lo último que voy a hacer o cómo. ¿Me están pagando bien? Entonces, de eso va a depender si yo voy a aprovechar esa oportunidad. Porque, ojo, puede hacer de que no se le vuelva a presentar. Puede ser, correcto. Y después que usted quiera vender, nadie le va a comprar. Ujú. ¿Me entiende? Sí. Por eso las oportunidades, cuando se presenta una oferta, entonces usted tiene que dar un tiempo, un compás de espera, analizar y luego consideró, no hombre, si es que ese bien a mí no me produce nada. Y es que ese bien me cobran impuestos. Tengo que Tengo que estarlo solar, manteniendo. tiene que darle mantenimiento. Ajá. Tengo que pagar el vigilante. Ajá. Se me metan a robar los productos. Entonces, me sale mejor venderlo. Sí. Y está la oportunidad, entonces venda. Sí, porque Y no se va a arrepentir. tampoco es que es algo de todos los días, hablando ya de No, bienes inmuebles, venderlo no es algo de todos los días. no, nadie va a llegar a ofrecerle. Sí, sí, es bien difícil encontrar Sí. de la ¿Y por qué? Porque si usted pierde la oportunidad, no la analizó y no concretó nada, a pesar de que era muy buena Ajá. la decisión de venta, entonces queda así. De pronto se le presenta una necesidad y quiere vender. Y ya no quiere comprar. Y entonces se van del señor. Sí. Y usted le dice, fíjese que le vendo mi propiedad. Lo que No, sucede, gracias, sí. fíjese que ya fui a comprar allá. Lo que sucede es que cuando le llega una oferta o cuando usted convence a alguien de una oferta, esa persona tiene interés. Y si no es con usted, Así es. su interés lo va a mover a otro. A otro, hay otro. Entonces, sí. Recuerde que va a haber una segunda, tercera persona esperando la oportunidad. Exacto, entonces no. Entonces es cuestión de análisis, de reflexionar, de pensar, ¿verdad? También hay gente que solo tiene un bien y Ajá. toma la decisión ligera de vender y después anda a comprar. Conozco casos de personas que han vendido 2 manzanas con una casa por 400,000 lempiras. Estamos hablando, para dar una referencia, don Teo, estamos hablando de $20,000. Por ahí. Menos de $20,000. Y entonces vienen y lo venden. Después, porque dice que se va para tal lado, pero al estar allá en aquel lugar donde decidió irse, hay delincuencia, mucho calor, grandes problemas. Entonces quiere regresar al lugar. Ajá. Y está bien, se regresa y empieza a buscar. Pero las 2 manzanas con la casa que él vendió cuestan 2 millones. Sí. Y solo transcurrió 6 meses, 1 año. Sí, es Entonces verdad. son decisiones mal tomadas. Ok. Entonces de eso va a depender su vejez también, de la forma en que usted actúa, de cómo vive,
o de qué decisiones toma en la vida. Muy bien. ¿Ah? Tiene mucho que ver los vicios, los placeres, mucho que ver. Los extremos, Los Teo. extremos son malísimos. Entonces, actuemos equilibradamente, no importa en qué tiempo estemos, entre los 20 y los 30, si vamos equilibradamente no vamos a tener problemas. Entramos entre los 40 y los 50, o los 30 y los 40, y si vamos equilibrados, no hay problema. Entramos de 40 a 50 equilibrados, no tenemos problema. Incluso entre 50 y 60 años. Equilibradamente, usted no tiene que tener temor a la vejez. Mire, ahí, temor a la vejez. Estamos hablando, don Teo, de la parte económico-social para poder asegurar la vida placentera, la jubilación placentera, llamémosle. Entonces, en la parte económico-social. Por eso al inicio del programa le decía segmentarlo en varias partes. Volvemos al temor a la vejez. Obviamente creo yo, don Teo, que de las tres etapas que le quiero mencionar de la vejez, la parte socioeconómica es la que menos nos preocupa. No porque no es una situación evidente que vamos a tener una edad en la que no vamos a poder trabajar, Claro. pero no lo consideramos. Y debe de considerar. Ese es el detalle, no lo consideramos. Entonces, no es que sea el punto de vista menos preocupante, sino que es al que menos le ponemos consideración y atención a la parte socioeconómica. Lo correcto, como usted dice, es trabajar, poder generar un patrimonio, poder asegurar algunos bienes que nos ayuden a facilitar la vida. Tener un patrimonio a futuro. Ajá, en la tercera edad. Ahora, la segunda etapa, donde volviendo al temor en la vejez, la salud y la etapa física. Bueno, ese es otro aspecto que también lo descuidamos. Cuando somos jóvenes estamos tomando gaseosas, ingiriendo químicos, no comemos saludable, comemos chatarra, y eso va, pues durante soy joven no voy a sentir nada. Muy bien. Pero llega una acumulación de tóxicos en el cuerpo que al final me van a pasar factura, Sí. y son las enfermedades. Allí se aplican varias cosas. Una es la dieta, las costumbres, don Teo, y los excesos. Exacto. Por ejemplo, considerar los excesos, por ejemplo, en grandes comidas suculentas, en bebidas alcohólicas, en fiestas, en desvelo y todo. Eso hay que considerarlo en su momento. Usted tiene que entender que va a ser la salud en base a su cuerpo, va a ser de acuerdo a lo que consuma o lo que se nutra. La frase es somos lo que comemos. Somos lo que comemos, ok. Primero. Segundo, ejercitarse, pues sudar, tratar de no desvelarse. Eso va a colaborar a tener una buena salud. Mantener un peso. El sobrepeso nos va a enfermar. Ajá. El sobrepeso es una enfermedad. Sí. ¿Por qué tengo que pensar entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50, esto de la nutrición, de la comida sana? Porque quiero evitar enfermedades. ¿Por qué? Porque la vejez de por sí es una enfermedad. Sí. Ah. Ajá. Si la vejez de por sí es una enfermedad Le sumamos y otras. llegar a la vejez enfermo, Le vamos sumando otras. entonces vamos a tener serios problemas. Totalmente de acuerdo. Fíjese que recién yo hablaba con una persona, le había comentado que ella está haciendo mucho deporte y honestamente a mí me motivó. Y tuve una plática ahí entre un grupo de personas ahí. Y alguien que está muy enfocado en la parte del ejercicio, del deporte, yo le decía, oíme, ¿cuál es tu motivación? Porque es algo que yo no la tengo. Me hizo ver algo y me dijo, no, mira, que por lo menos yo a los 70 quiero poder agacharme o hasta poder ir al baño yo solo. Sí. Me hizo pensar. Y yo dije, realmente uno no mira a esa altura. Tiene razón. Sí. Porque lo primero que se ven cogiendo son los tendones. Y empiezan a fallarle las articulaciones. Ajá, y don Teo, el hecho de iniciar a hacer ejercicio a los 50 años no es lo mismo que usted tenga una rutina, póngale desde los 30. No importa, pero es bueno. No, claro que no importa, pero es más fácil si usted mantiene una buena rutina, una buena salud, una buena dieta desde su juventud, Sí. a que ya a los 60, 70 No. usted quiera, voy a salir a correr. Nunca No, en su vida ha no. corrido.
¿verdad? Entonces ya es como manotadas de ahogado. Hay que empezarlo desde joven. Ajá, entonces ahora, lo joven no lo define entre los 30 los 20, no, puede empezarlo a los 40, puede empezarlo a los 50, pues el metabolismo de cada quien y las oportunidades de cada quien también. Y yo estoy de acuerdo con las personas que no piensan en la vejez, ¿verdad? Porque manejan la idea de, no puedo morir mañana. El problema es que no se muere. Esa es una de las cosas más Ese es que es comunes. el problema. Sí, y es Es que está pensando en morirse, ajá, pero no se muere. el problema va a ser eso. Mire, ahí entra la tercera etapa, don Teo, de lo que le quería comentar sobre el temor a la vejez. Vaya, pero para cerrar la primera. Uno de los temores a la vejez, don Teo, son enfermedades a veces inevitables, enfermedades que se acostumbran a tener ya en la tercera edad. Hablando del tema de la diabetes, el Parkinson, esas cosas afectan bastante. Claro. Lo que considera usted, ¿qué debería de hacer? ¿Ir a chequeos frecuentes con el médico para que Sí. le haga prediagnósticos de eso? Primero, los chequeos médicos, exámenes de rutina son importantísimos. Segundo, si aparece con una afección, pues entonces empiece a corregir sus hábitos alimenticios. Por supuesto, los malos, los malos. claro. Y luego empiece a comer bien, haga ejercicio, ¿verdad? Si tiene la oportunidad de consumir productos naturales, hágalo, es lo recomendable, ¿verdad? Con respecto a A los los productores. productos Entonces, farmacéuticos, ¿no? ajá. Entonces, luego que si la persona ya en la edad entre los 60, 50, le detectan, por ejemplo, enfermedades base como la diabetes, la migraña, el asma, ¿verdad? Ok. La colitis, etcétera, etcétera, son enfermedades que se pueden revertir naturalmente, si se puede. Y puede mantener esas enfermedades a raya, ¿me entiende? Ujú. De modo, pues, de tal manera, de tal forma, que no va a estar sufriendo por la enfermedad y le va a permitir trabajar como cualquier persona normal. Ok. ¿Que va a dejar de ser diabético? No, pero que puede revertir parte de ella, vivir con ella tranquilo, sin que le afecte llagas en los pies, que le van a amputar un pie, etcétera, etcétera. Usted puede lograr mantenerse dentro de esa enfermedad sin sufrir consecuencias fatales y le va a permitir trabajar. Ujú. El trabajo no es malo, el trabajo es parte del ejercicio, es parte de la salud de nosotros, Sí. no importa en qué edad estemos. Ahora. Pero principalmente, y esto es básico, es su estado anímico con respecto a la vejez. Lo que usted piense sobre la vejez es importante. Si usted piensa y le tiene pavor, temor a la vejez, es un error, porque eso no le va a evitar la vejez. La va a acelerar. Usted va a llegar a la vejez, Sí. quiera o no usted no quiera. Ajá. Entonces, no se preocupe por eso. Preocúpese por la buena salud, la buena alimentación, el trabajo y tener una mente en paz. Porque también entra en función las emociones en este campo. Una persona belicosa, una persona violenta, una persona iracunda, pues obviamente va a terminar en tres partes: cementerio, hospital, ¿verdad? O la cárcel. O la cárcel. Muy buen punto ese, don Teo. Muy buen punto. Hace tiempo no escuchaba el término de las personas belicosas. Don Teo, para la tercera parte, antes de eso nos vamos a ir a una pausa para hacerle la Ya regresamos. siguiente consulta. Ya regresamos con más de Platicando con Don Teo por Copán Stereo 96.3 y Ritmo FM 106.3. La última etapa del programa, don Teo, hablando sobre el temor a la vejez. Ya vimos la parte socioeconómica, el prepararse desde juventud. Como usted comenta, desde los 18 años uno tiene que empezar a preparar la vejez. Y también desde la parte de la salud, las cosas que nosotros descuidamos, alejarse de los excesos, hacerse exámenes regulares y controlarse esas enfermedades base. Son enfermedades que no nos las vamos a quitar, pero podemos mejorar la calidad de vida al momento de padecer una de esas.
obviamente la mejor manera es la parte natural, ¿verdad? Sí. No entrar en el sesgo de la que la gente puede llegar a creer, don Teo, de que como en su caso usted es doctor naturópata, siempre va a estar lo natural sobre la alopatía, no, sino que somos parte de la naturaleza, que también vamos a tener un programa de eso. Somos parte de la naturaleza, nos debemos a la naturaleza y en la naturaleza está todo lo que el ser humano necesita para poder tener una vida plena, ¿verdad? Así es. Entonces es enfocado específicamente en eso. Terminando, Teo, con el último tema que me gustaría tocar sobre esto de el miedo a la vejez. Usted mencionaba de que hay personas que dicen, yo no me preocupo tanto porque me puedo morir mañana. Vivimos en un país donde suceden muchas cosas, lamentablemente a veces en temas de crimen, me puedo morir mañana. Usted comenta, es el problema, que no se muere y que sigue y sigue y sigue y sigue. Hablando ya un poco, don Teo, del deceso, de cuando ya nos toca dar el último respiro, ahí es donde entra la otra etapa o la otra parte o el otro punto de vista del miedo a la vejez. ¿Qué pasa con la incertidumbre del más allá? ¿Qué pasa con esa parte espiritual? ¿Cuáles son sus recomendaciones, don Teo? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, porque entrando, mira, ahorita yo le puedo decir, no, mira, a mí me vale y que yo, ay, no importa, aquí la vida solo es una. Pero cuando ya estamos cerca, don Teo, es cuando uno, bueno, yo no he estado cerca todavía, pero he escuchado mucho y que he visto casos de la gente se empieza a preguntar, tengo que hacer comunión con la divinidad, tengo que hacer comunión con Dios, tengo que preocuparme por lo que viene después del más allá porque para allá voy. Entonces, ¿qué considera, o sea, qué recomendaciones da usted para las personas que no, si bien al final de su edad, sino tal vez jóvenes, ya les está empezando a preguntar la cabeza esas Bueno, cosas? pero eso es bueno, Sí. que empiece a preguntarse. Eso significa, don Teo, para mí, desde mi punto de vista, que esté empezando a generar o a despertar su conciencia. Eso es bueno que empiece a hacerse esas preguntas, ¿no? Sí, sí. Y analizar eso. Es bueno porque hay otros que no piensan así Ni al final. y tienen mala apreciación del concepto vida. Ellos dicen, no, la vida solo es una. Ujú. Yo tengo que disfrutarla, porque si no disfruto esta vida, eh, después me voy a arrepentir de haber perdido mi tiempo, ¿verdad? Sí. En cosas que no existen. Pero ¿en qué se basa usted para afirmar eso? De que la vida solo es una. ¿Cuál es la Ah, base que tiene usted? está. ¿Lo ha investigado? ¿Lo ha experimentado? ¿Le consta? No, ¿verdad? Entonces, por ende, esas apreciaciones son negativas, ¿verdad? Lo que pasa es que debemos de ser prácticos, pararnos en el suelo, ser objetivos, entender que vivimos en un plano donde todos necesitamos de todo. Muy bien. Nadie necesita de nadie, sí, pero también a veces necesitamos todos de todo. ¿Por qué? Porque somos un conjunto, somos creación, somos naturaleza. Y partiendo desde allí, entonces, tengo que pensar objetivamente y decir, bueno, tengo 20 años, Sí. pero Dios existe. Tiene que haber un ser superior que fue capaz de crear este cuerpo. Ajá. Ese simple hecho le está diciendo que hay algo que es más alto que usted. Ajá. Y por eso debe de emprender esa ruta, ese camino, a buscar eso. O sea, en otras palabras, usted desde joven tiene que buscar a Dios. Muy bien. Pasados allí, entonces, establecemos lo demás. Llevar una conducta buena, una vida pulcra, ¿verdad? Evitar los excesos, ser honrado, honesto, no andarle haciendo daño a otro, porque el que le hace daño a otro recibe daño. Se daña a sí mismo. Es un boomerang esto, pues, Sí. en la vida, ¿no? Sí, total. Si le haces algo a alguien, aquel va a haber otro que te lo va a hacer a ti y triple. Ajá. La moneda sale más cara de Sí, caída. entonces, no sea belicoso, violento, iracundo, porque lo puede llevar a la cárcel, al cementerio o a la muerte, Cabal. al hospital. Ah, Entonces, ajá. no, soy una persona que me vale, pues, ¿y qué tiene? Y siempre me va a morir. Sí, siempre se va a morir, pero usted no sabe cuándo.
Esa es la situación. Ni de qué manera, don Teo. Ni de qué manera va a morir. Ni de lo que se va a encontrar después. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, ni de qué vamos a morir, entonces tratemos de evitar las cosas malas. Sí. Porque si yo empiezo a actuar bien, con una conducta buena, siendo buen vecino, buen amigo, buen compañero de trabajo, no siendo chismoso, pleitista, iracundo, violento, debo de ser comprensivo, debo de ser analítico, sereno, manejar sobre todas las cosas la paciencia, ser perseverante en mis objetivos. Entonces yo no voy a tener problemas de ninguna especie. Mire, totalmente de acuerdo. Fíjese que la pregunta originalmente, don Teo, inició desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, ya se movió, y qué bueno, a la parte también un poquito de la ética y la moral. Claro. Es Es básicamente... que voy para allá. Sí, uno uno actúa en bien y va a recibir bien. Entonces, si usted da bien, va a recibir bien. ¿Quién es aquel que dando una sonrisa va a recibir una cara de machete? Si usted le sonríe a una persona, aquella persona, por muy mal que ande, le va a sonreír, hermano. Mínimo no Yo lo va a estoy atacar. 100% seguro. Mínimo no lo va a No atacar. lo va a atacar. Sí. Entonces, llevar una vida pulcra, sana, ética, profesional, saludable, una vida emocional moderada, equilibrada, eso le va a permitir a usted que no le tenga miedo a la muerte. Primero, porque su confianza la ha establecido usted en un ser superior que es Dios. Entonces, si usted está bajo la sombra de Dios, usted no le va a pasar nada. Sencillamente Dios le va a proveer lo que usted le pida. Sí. Entonces, si le pedimos a Dios de todo corazón y Él nos va a dar, al tercer día estamos recibiendo lo que le estamos pidiendo. Y se lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar de la vejez y de la muerte? ¿Verdad? Porque voy confiado en ese ser superior. Y demos al caso que usted esté equivocado, que ese pensamiento que maneja no es el correcto, porque las cosas que usted ve o cree que, o le han dicho que existen, no existen, no se preocupe. No se preocupe, porque lo mismo le da. En creer con no creer, mejor crea. Entonces tiene que pensar en un ser superior. Eso le va a permitir en tener autoconfianza, seguridad de sí mismo. Y lo va a ir conduciendo en la vida hacia mejores derroteros. La gente va a querer platicar con usted. Usted, si es honrado, cualquiera va a presentarle un negocio. Claro. Esas son las oportunidades que necesitamos. Esa es la carta de presentación. Y ahí vamos por la vida transitando. Ajá. Hay que entender que la vida está marcada por las huellas del caballo de la muerte. Oh, qué frase tan fuerte, don Teo. Hay que entender que la vida está marcada por las huellas del caballo de la muerte. O sea, vamos hacia la muerte. Desde el momento en que nacemos, vamos hacia la muerte. Es inevitable. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Preocúpeme, o preocúpese, o me preocupo yo por llevar una conducta sana que le agrade a ese ser superior Dios, porque al final de la meta, Él me va a estar esperando, junto al ángel de la muerte. Entonces, voy a llevar una vida tranquila, pacífica, no peleo con nadie, no ando en cárceles, no ando en pleitos judiciales, no ando macheteando a nadie, ni tirando a nadie. Me dedico a mi trabajo, a mi familia, a educar a mis hijos, y los hijos, allá llega un momento que los hijos me abrazan, me adoran, y qué lindo tener a mi papá, y eso es bonito en la vida. Esas son cosas buenas de la vida que debemos de disfrutarlas. Sí. ¿Verdad? A plenitud. Entonces, llega la vejez. Vamos a andar con un bordoncito, pero no nos va a faltar la lechita, el juguito, la visita del hijo, porque fui buen padre. Ajá, el cuidado de la familia. Y el cuidado de la familia. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Y entonces, finalmente llega la meta, la hora de dejar este mundo. Ajá. Pero usted se va tranquilo, hermano, porque vino a construir, Sí. vino a mejorar a la sociedad. Fue un buen elemento. Sirvió. Dio conferencias y dio transmisiones de programa que le ayudó a la gente.
Usted va a morir satisfecho, tranquilo. Más bien va a desear que llegue la muerte para pasar a otro plano superior, mejor que este. En función a las acciones que usted haya En la vida. Recuerde que de todo lo que usted hace en la vida, al final le pasan la factura, ya sea bueno o mal. Y no es inevitable ya, ¿verdad? Eso ya... Sí. Eso ya está establecido. Eso aplica para todo, ricos, Para reyes, todo. ricos, reyes, pobres. No, y no hay todos. nada, no hay excepciones. Mire, don Teo, bastante profundo el mensaje que nos deja. Hay que pensar bien esas cosas. Y la gente tiene que empezar a pensar de esa manera de joven, don Teo. Desde joven tiene que comenzar a pensar de esa manera desde joven, no a la vejez, para irse preparando y poder ir sumando un poquito más de calidad de vida, ir sumando buenas acciones, ir sumando de experiencia también y que disfrute más la vida, hombre, si andar amargado o andar en excesos, andar en extremos, al final el placer se queda en el momento, pero ya un poquito con los años avanzando, eso pasa factura también y la pasa aquí. Y la pasa aquí. Y allá es otra factura la que se le va a pasar también. Entonces, llevar una vida equilibrada, sana, es importantísimo para nosotros. Que me voy a graduar a los 80 años y que tiene, y que más da. Siempre voy a llegar a viejo. Un ejemplo más bien. ¿Ah? Sí. Es un ejemplo para el resto de humanos, ¿no? La perseverancia. Sí. No hay de qué preocuparse. Nunca es tarde para hacer las cosas. Yo me fijo que hay personas que son pesimistas. Es que yo ya no hice nada. Es que yo ya llegué a la vejez, es que perdí mi tiempo. Y se amargan la vida pensando en un pasado de fracaso, en un pasado de derroche, etcétera, etcétera. Lo pasado, pasado, como dice la canción. Ajá. ¿Qué voy a hacer ahora? Y de aquí en adelante. Porque no sé cuándo me voy a morir, hermano. Sí, Ya les dije yo, ahora si yo supiera cuándo me voy a morir, está bien, va. Vamos a programar, hacer los programas Y a veces grabados. decimos, no, es que cuando uno se muere todo se queda, sí. Pero la muerte no ha llegado todavía, es que ese es el problema. Es el problema, que no viene. Si uno tuviera la fecha, ya cancela la temporada. Entonces, en síntesis diremos, una buena vida con buena conducta, equilibrada, servicial, de enseñanza, de experiencia, de conocimiento, de trabajo y sobre todo de familia. Eso me va a llegar, a mí me va a llevar a tener una vejez tranquila. Pacífica. Y voy a disfrutar del patrimonio que hice cuando yo era joven, claro. ¿no? Entonces, y vuelvo y repito, usted puede construir su patrimonio hasta los 50, incluso hasta los 60 años. Ya lo dijo usted. Aquel de 50 y pico de años. 56 años y logró establecer, bueno, entonces son ejemplos. Nunca es tarde, siempre y cuando nuestro poder celestial nos dé la salud que necesitamos. Excelente mensaje con los que nos deja hoy, don Teo. Le invito a la gente siempre los miércoles a las 11 de la mañana, no se pierda la transmisión del programa a través de Grupo Ideas Company, Centro de Investigación Paranormal Honduras y Copán Estéreo 96.3. Hoy llegamos hasta acá y nos vemos el siguiente miércoles. Paz y bien para todos. Haz crecer tu marca. Anúnciate con nosotros. 97245295. Grupo Ideas Company. Resortes y Cables Industriales de Honduras. Contáctanos al 2557-1008 o 9724-1107. Escúchanos en cualquier parte del mundo. www.copanestereo.com www.copanestereo.com en digital. Conéctate en la web y disfruta los mejores éxitos de ayer y hoy en español e inglés. En cualquier parte del mundo. www.ritmohn.com. Y así concluimos otro episodio de Platicando con Don Teo. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir compartiendo sus preguntas y comentarios. Hasta el próximo miércoles, a la misma hora por Radio Ritmo 106.3 FM y en Facebook por Grupo Ideas Company.